La Carta Democrática Interamericana bajo el enfoque yucético. Primera parte. Un saludo para todos de Juan José Bocaranda Espinosa. Es un hecho que, como consecuencia de la unión de la moral con el derecho producida el 10 de diciembre de 1948, a raíz de la Declaración de los Derechos Humanos, quiérase o no, la ley moral está vigente en la Organización de Estados Americanos, a menos que con elementos y argumentos serios se pruebe lo contrario. Es un hecho también, si somos lógicos, que a partir de aquella fecha, los Estados miembros dejaron de ser simples estados de derecho y pasaron a ser estados éticos de derecho. Por lo tanto, se ha de admitir que el principio ético debe operar también respecto a la Carta Democrática Interamericana del 11 de septiembre de 2001, que viene a ser implícitamente Carta Ético-Democrática Interamericana. Puntualizando, pues, en función de la ley moral y de su expresión constitucional, el principio ético, y sobre la base de la existencia de una organización ética de Estados americanos y del supuesto de que la unión de la moral con el derecho, producida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es ociosa y que debe buscar resultados prácticos, de la Carta así actualizada debemos inferir los siguientes puntos para la reflexión. 1. La democracia que la Carta dice defender no debe concebirse sino como una democracia moralmente representativa para no reducirse a un ejercicio meramente jurídico y formal, carente de trascendencia y producto de simples fines políticos, como ha venido ocurriendo bajo el criterio de los estados de simple derecho. 2. Debe tenerse presente, primero, que la representatividad moral es imposible sin el ejercicio real, práctico, de los valores éticos y de los principios morales que preconiza el derecho nuevo generado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que denominamos iusética. Segundo, que la representatividad moral es imposible sin el acatamiento pleno de la ley moral y de su principio teleológico o del bien como fin necesario. Tercero, que la representatividad moral tampoco puede lograrse sin el ejercicio práctico y permanente del principio ético y sin la convicción de que todos los Estados miembros son estados éticos de derecho. 3. La Organización de Estados Éticos Americanos se debe en su existencia y en su quehacer a los principios de la objetividad y del trato igualitario para todas las partes y no a las inclinaciones del favoritismo, al servicio del conjunto y no de parcialidades o individuos, al derecho de todos a una vida auténticamente democrática y justa y no a orientaciones o preferencias políticas discriminatorias. 4. El carácter participativo de la democracia debe contribuir a la realización de los valores democráticos sobre la base de los valores éticos como garantía de objetividad, imparcialidad y justicia indoblegables, inmunes a los asedios de la prepotencia y del ventajismo. 5. La solidaridad ante todo moral no debe ser una solidaridad entre los estados, sino entre los pueblos a los que éstos dicen representar, porque sólo así se puede garantizar una aplicación real y plena de los principios de la Carta Interamericana. 6. Es deber moral de los estados velar celosamente por la realización efectiva de los derechos humanos en todos y cada uno de los estados de la organización. A tales fines, la organización, ceñida a la ley moral y a los principios de objetividad y de imparcialidad y justicia,
debe hacer uso de su derecho a una investigación directa y probatoria de la situación antidemocrática cuestionada. Investigación que no debe quedar sujeta a excusa de un principio distorsionado e impropio de soberanía, porque el principio de la soberanía moral inherente a la dignidad humana de la nación debe prevalecer sobre toda otra consideración, incluso sobre el asunto de la soberanía política, porque los fines morales son mucho más elevados que los afanes políticos. Y hasta aquí por hoy, amables amigos. Muchas gracias por su atención. Hasta en próxima ocasión, cuando expondremos la segunda parte del video relativo a la Carta Ético-Democrática Interamericana. Hasta entonces, volente Deo.